¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en lo que ocurre justo en esos segundos entre que hacemos clic en comprar y nos llega la confirmación del pedido? Parece casi magia, ¿verdad? Pero no lo es. Es un ballet de seguridad invisible que se ejecuta a una velocidad de vértigo. Hoy vamos a levantar el telón para descubrir al protagonista de esa coreografía, el protocolo 3D Secure. Pero a ver, ¿por qué necesitamos algo así? ¿Qué problema es tan grande como para que haga falta todo un sistema de seguridad mundial? Pues para entender la solución, primero hay que entender bien el riesgo. Y es que todo, absolutamente todo, nace del riesgo que tiene comprar por Internet. Nos estamos metiendo en el mundo de las transacciones con tarjeta no presente, y ese es un terreno de juego con unas reglas muy, pero que muy distintas a las de una tienda física. Pensemos en la diferencia, que es fundamental. En una tienda, la tarjeta está ahí, en la mano. Se pasa por el datáfono, se usa el chip, es algo físico. Pero online, nada de eso. Lo que se hace es teclear unos números en una pantalla. Y esa simple diferencia, que la tarjeta no esté físicamente presente, es lo que dispara por completo el riesgo de fraude. Y claro, ese riesgo no es algo teórico, para nada. Se traduce en problemas muy, muy reales. A ver, ¿cómo sabe la tienda que quien teclea los datos es el dueño de la tarjeta? Es que los números se pueden robar, se pueden copiar, y esto genera un efecto dominó, más fraude, más gente que reclama su dinero, y al final la pregunta del millón. Si hay un fraude, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, pues para intentar poner un poco de orden en todo este caos digital surgió la primera solución. Podríamos llamarlo el primer guardián de las compras online, el 3D Secure, en su primera versión, la 1.0. El propio nombre ya nos da una pista, ¿eh? Lo de 3D no tiene nada que ver con gráficos en 3 dimensiones, como podríamos pensar. Se refiere a los 3 dominios que se tienen que poner de acuerdo para proteger la compra. Por un lado el comercio, por otro el banco que emitió la tarjeta y en medio la red de pagos que los conecta. Vamos, una colaboración a 3 bandas. La gran idea que trajo fue dividir la transacción en 2 partes. Ya no era solo autorizar el pago y listo, no. Ahora había un paso previo que era obligatorio. Primero, autenticar la identidad. Una idea que sobre el papel era brillante, pero que en la práctica, digamos que era un poquito torpe. ¿Y por qué era torpe? Pues porque rompía toda la experiencia de compra. Estabas a punto de pagar, con toda la ilusión, y de repente, ¡zas!, el sistema te sacaba de la tienda y te mandaba a una página del banco que no tenía nada que ver. Y ahí, a ver quién se acordaba de la contraseña o tenía que esperar el mensajito con el código. Era seguro sí, pero era un auténtico fastidio y un freno para la compra. Por suerte, la tecnología no se detiene. La necesidad de una seguridad que fuera mucho más inteligente y, sobre todo, menos molesta, dio paso a la siguiente generación, el 3DS2. Y es que el objetivo de esta nueva versión estaba clarísimo. La clave ya no era añadir más y más capas de seguridad, sino hacerla más lista. Una seguridad que fluyera con la compra, que no interrumpiera, que para el comprador fuera, en la mayoría de casos, prácticamente invisible. Fijaos, es que el salto de una versión a otra es brutal. La experiencia de usuario pasa de ser una interrupción constante a ser algo fluido. El sistema pasa de mirar unos poquitos datos a analizar más de 100 puntos de información por cada compra. Y lo más revolucionario, la autenticación deja de ser obligatoria para todo el mundo y solo se activa cuando el riesgo de verdad lo justifica. Y aquí, justo aquí, está el cerebro de 3DS2, la autenticación basada en riesgo. La idea es súper lógica. ¿Para qué vamos a molestar a un cliente si no hace falta? El sistema lo que hace es analizar en silencio un montón de datos de la compra, el banco evalúa el riesgo en tiempo real y solo, y digo solo, interviene si hay algo que le parece sospechoso. Esta nueva inteligencia, por así decirlo, crea 2 posibles caminos para cada compra que hacemos. Dependiendo del riesgo que detecte, la transacción irá por una ruta totalmente fluida, sin fricción, o por una que necesita una pequeña verificación, un desafío. Este es el camino ideal, el que nos encontramos el 90% de las veces. Metes los datos de la tarjeta y en un parpadeo, mientras por detrás el sistema está analizando todo, la compra se aprueba. No te enteras de nada. Es la magia de la que hablábamos al principio, pero hecha tecnología. Este camino es perfecto para situaciones de bajo riesgo. Imagina una compra de poco dinero desde el móvil de siempre, en una tienda online que ya conocemos. El sistema reconoce ese patrón como algo seguro y simplemente deja pasar la compra sin intervenir. Pero, ¿qué pasa si el sistema detecta algo que no le cuadra? Pues entonces se activa el segundo camino, el del desafío. La transacción se marca como potencialmente arriesgada y se pide una pequeña prueba extra, como un código que te llega por SMS o una confirmación en la app del banco. Superas ese pequeño reto y la compra sigue adelante. ¿Y qué es lo que puede activar este desafío?
Pues normalmente son las alarmas típicas de alto riesgo, una compra por un importe muy elevado, una transacción desde un país en el que nunca hemos estado, o a veces simplemente porque la normativa local, como pasa en Europa, obliga a hacer esa verificación extra para proteger todavía más al consumidor. Y con esto llegamos al punto final, que es quizá el más importante de toda esta tecnología. Más allá de la seguridad y la experiencia de usuario, ¿qué consecuencias económicas tiene todo esto? Y más concretamente, volvemos a la pregunta clave. Si a pesar de todo hay un fraude, ¿quién lo paga? Pues la respuesta está en un concepto que lo cambia todo, el cambio de responsabilidad, o como se dice en inglés, el liability shift. Esto es un incentivo brutal para que los comercios usen 3D Secure. Y significa que si una compra se verifica correctamente con este sistema y aún así resulta ser fraudulenta, la responsabilidad económica ya no es del comercio. Se cambia al banco que emitió la tarjeta. Y claro, ¿cómo se demuestra que todo se ha hecho bien? Pues con una prueba digital. Durante todo este proceso se generan unos códigos, con nombres un poco raros como ECI o ABV, que actúan como una especie de recibo criptográfico. Son la evidencia irrefutable de que la verificación se hizo correctamente, y eso es lo que protege al comercio. La conclusión, vista así, es súper sencilla. Si un comercio no usa 3D Secure, el fraude corre de su cuenta. Si lo usa y la transacción se verifica con éxito, la responsabilidad se traslada al banco. Esto no es una pequeña mejora, ¿eh? Es un cambio radical en las reglas del juego del comercio electrónico. Así que, después de ver toda esta evolución hacia una autenticación cada vez más inteligente, que se basa en datos, que es casi invisible, cabe hacerse la pregunta, ¿estamos de verdad más cerca de un futuro donde el fraude online sea por fin una cosa del pasado? Ahí queda eso.